A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Nunca, en toda la historia, el mundo ha visto una explosión del pensamiento y del arte como la del Renacimiento. En especial la escultura y la poesía tuvieron brillos que todavía nos deslumbran y que siguen siendo insuperables. Uno de esos personajes monumentales de la escultura y la pintura fue Miguel Ángel Buonarroti, quien poco tiempo después de nacer fue entregado a una nodriza que se encargó de amamantarlo y darle los primeros cuidados. Esta mujer trabajaba en una cantera y era una simple picapedrera. Por eso Miguel Ángel decía: de mi nodriza mamé la piedra y el amor por el cincel. Por eso soy escultor. Por suerte para Miguel Ángel, para la humanidad y para el arte, era una época en la que los gobernantes pensaban en la cultura y el artista fue protegido por la familia Medici, que lo impulsó a realizar grandes obras que hoy siguen causando asombro y admiración. La más grande obra de la pintura monumental es, sin duda, el techo de la Capilla Sixtina. Allí, a lo largo de 4 años y durante casi todo el tiempo comiendo y durmiendo en las alturas, Miguel Ángel realizó una obra que seguirá siendo muestra de su grandeza artística. Miguel Ángel Buonarroti dejó una huella inmortal en la arquitectura, la escultura y la pintura, y vivió casi hasta los 90 años, entregando arte a raudales. Miguel Ángel estaba dejándonos un día como hoy, 18 de febrero de 1564. Y nos dejó su huella de gran artista en tantos campos, de su recia personalidad, y el regalo de cada pincelada y cada golpe de cincel. Las principales noticias del día. Titulares. Sofía Almeida abandonó el edificio del Consejo de Participación tras 8 días de permanecer en las instalaciones. UNES, el Partido Social Cristiano y Pachacutic plantean resolución para adelantar el juicio político contra los vocales del Consejo de Participación. 7 procesados por peculado en IES Ceibos con medidas cautelares. En Vida y Tecnología, preparación para la vigencia de la Ley de Protección de Datos. En Salud, cómo manejar el temor ante la violencia e inseguridad. En el segmento de opinión, el acoso a la mujer. Los editoriales serán de Ricardo Flores, el asalto a las instituciones. Ramiro Ruiz, el juego del presente y del futuro. Martín Payares, Nebot mal con Cintia Viteri, mal sin ella. Roberto Aguilar, plan minero en la Asamblea. El plop de la noticia. Noticias del día. Sofía Almeida abandonó el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tras 8 días de permanecer en las instalaciones. Tras permanecer dentro de la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde el pasado 9 de febrero, a raíz de la pugna por la presidencia del organismo, la consejera Sofía Almeida abandonó voluntariamente el inmueble la noche del miércoles 16 de febrero. La noticia se difundió a través de las redes sociales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante un comunicado suscrito por Hernán Ulloa, presidente del Consejo. Durante estos días, Almeida estuvo en el edificio acompañada por los consejeros David Rosero y Javier Dávalos. También se encontraban simpatizantes y hasta familiares de la funcionaria. La salida de la consejera, quien insiste en ser la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ocurrió un día después de que la policía y la fiscalía allanaron las instalaciones. Los agentes revisaron el inmueble y recabaron evidencias como parte de las indagaciones de la denuncia por presunto delito de acceso no consentido a los sistemas informáticos de la institución.
UNES, el Partido Social Cristiano y Pachakutik plantean resolución para adelantar el juicio político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las bancadas de la Unión por la Esperanza, UNES, el Partido Social Cristiano y Pachakutik elaboraron un proyecto de resolución para que la Asamblea Nacional priorice el juicio político a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se argumenta que es pública la disputa interna que existe en el organismo, que impide además la selección de las autoridades, y se añade que los consejeros han generado una pugna que desembocó en el debilitamiento institucional por la falta de cumplimiento de sus funciones referentes a los procesos de designación de autoridades. Se pide dar prioridad a este proceso porque los enfrentamientos internos han provocado que se prorroguen en funciones varias autoridades electorales y autoridades de control. El planteamiento de UNES, los socialcristianos y Pachakutik deberá ser abordado en una nueva sesión del Pleno, para lo cual se espera la convocatoria de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. 7 procesados por peculado en IES Ceibos con medidas cautelares. Los 7 detenidos en varios allanamientos asociados a un presunto peculado en el hospital del IES en Los Ceibos de Guayaquil quedaron formalmente procesados. El juez de garantías penales Marco Guerra no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía y dictó medidas cautelares para los 7 procesados. Los 7 procesados tienen prohibido salir del país y deben presentarse los días lunes y viernes en la Fiscalía. En mayo de 2021, la Fiscalía recibió un informe con indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría sobre el proceso de compra de insumos médicos para el servicio de terapia respiratoria de esta Casa de Salud entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de abril de 2020. Con estos antecedentes se abrió una investigación previa. La madrugada del 15 de febrero de 2022, 6 agentes fiscales y personal de la Policía Judicial ejecutaron varios allanamientos en domicilios en la ciudad de Guayaquil. Allí se incautaron teléfonos celulares y documentación relativa al caso. El operativo se extendió a las instalaciones del Hospital de Los Ceibos, donde se ejecutaron órdenes de detención contra funcionarios de las áreas administrativas y de la unidad respiratoria. Según la investigación fiscal, se habría incumplido las especificaciones técnicas del proceso para favorecer a una empresa privada. El perjuicio al Estado sería de unos $233,000. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este segmento de Vida y Tecnología del noticiero Telesucesos. Queremos comentarles una noticia que ya no es noticia porque lo hemos comentado hace varios meses, precisamente cuando se aprobó la Ley de Protección de Datos. Esta Ley de Protección de Datos lo que hace es asegurarse que la información personal de cada uno de nosotros y de las empresas sea manejada adecuadamente. Esta Ley de Protección de Datos tiene este tiempo entre que se aprobó el año pasado hasta mayo del 2023 como plazo para que las empresas pongan a punto todos sus sistemas, todos sus procesos de recopilación de información y de dar a conocer sus servicios a través de distintos medios como las redes, como las llamadas telefónicas, como la utilización de la información que uno le entrega a una empresa para generar una factura, por ejemplo, y de la protección que esa información debe tener dentro de la empresa en los sistemas que use, tiene que estar a punto en mayo del 2023. Usted puede decir, todavía tengo tiempo, o a mí no me afecta, eso le afecta solo a los grandes. No, es para todos nosotros. Y también como usuarios, también es importante darnos cuenta de cuáles son nuestros derechos y cómo debemos entregar la información a la que estamos nosotros relacionándonos con una empresa para saber si es que eso está protegiendo mi privacidad. También es una obligación nuestra preguntar a cada empresa a la que entregamos nuestra información privada cómo la va a utilizar y firmar el acuerdo de cómo quiero que se use. Todavía es muy difícil que cuando nosotros tomamos un servicio, en la cláusula de confidencialidad, uno le puede decir, no quiero que utilicen mi información para llamarme, por ejemplo, a ofrecer nuestros servicios, prefiero que me mande por correo electrónico
o prefiero que definitivamente no me contacten. Eso está estipulado en esta ley de protección de datos y les advertimos que esto tiene esa doble cara. La cara de la empresa que tiene que proteger mi información y por supuesto el lado nuestro, el lado para proteger nuestros datos. No estamos dimensionando adecuadamente cuán importantes son los datos personales. Pero los datos personales son el nuevo activo en esta sociedad de la información, en este mundo digital, en este mundo donde el comercio electrónico es cada vez más importante. Año a año vemos que el número de transacciones de comercio que estamos haciendo los ecuatorianos está no creciendo, multiplicando. Por tanto, todos esos procesos en los que estamos involucrándonos para comprar un servicio, para ofrecer un servicio, implican manejo de información personal. Y ahí también les invitamos a que pongan a punto sus sistemas, porque cualquier usuario en mayo del 2023 podría ponerles a ustedes una reclamación por el uso no adecuado de los datos personales. Y eso, además, en esta ley está puesto con sanciones, y con sanciones importantes, que pueden significar para una empresa de verdad ganar o perder, mantenerse o no mantenerse en el mercado. Por eso es importante este tema que les traemos a ustedes a consideración en esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Parecería que en estos últimos años y en estos últimos meses, sobre todo, la violencia, la inseguridad se hace cada vez más presente en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Y esta sensación que la vamos sintiendo, que no es solamente local, sino también a nivel del mundo, genera en nosotros o activa en nosotros este sentimiento de temor frente a lo que nos puede ocurrir, ese temor de salir a la calle, de que nos pueda ocurrir cualquier tipo de situación negativa, hace que muchas veces se incremente en nosotros el estrés, se incremente en nosotros las dificultades para concentrarnos en nuestro trabajo, estamos mucho más ansiosos muchas veces por lo que pasa alrededor. Y es que realmente cuando nosotros estamos viviendo solamente enmarcados en el miedo, en el temor de lo que nos puede ocurrir, se altera nuestra salud física y se altera también nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar psicológico. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas estrategias que nosotros podemos llevar a cabo para poder controlar este temor, para saber qué podemos hacer para manejar este tipo de situaciones. Y bueno, una de las primeras es preguntarnos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a manejar este miedo? ¿Qué podemos hacer para manejar este miedo? Y lo primero es que seamos capaces nosotros de comprender qué se está haciendo para protegernos en nuestra comunidad. Posiblemente cuando ustedes me escuchan que yo digo esto, tal vez la respuesta es nada. Pero si nosotros como comunidad nos preocupamos de estar cercanos hacia nuestros vecinos, de organizar nuestros barrios, nuestros sectores, el espacio donde nos desenvolvemos, vamos a sentirnos más protegidos, vamos a sentirnos más seguros. No podemos esperar siempre que todo se haga a nivel macro. Si aprendemos a organizarnos, así como ustedes miran esos letreritos en los barrios que muchas veces aparece barrios organizados, de la misma manera, si aprendemos a organizarnos en comunidad, la sensación de seguridad va a incrementarse. Y cuando se incrementa esa sensación de seguridad, nos sentimos también más tranquilos y disminuye ese temor excesivo. También tenemos que considerar cómo estamos manejando ese miedo que tenemos. El miedo es una señal de alerta hacia nosotros, es una señal que se dispara en nuestro cuerpo frente a situaciones de peligro. Y están bien porque nos ponen, como les decía hace un momento, en alerta. Sin embargo, cuando vivimos en un miedo constante, cuando el temor nos embarga, perdemos la capacidad de atención y perdemos la posibilidad de estar alerta frente a las condiciones adversas que nos pueden rodear. Entonces, debemos tratar de ir controlando ese excesivo temor y sustituyendo por otro tipo de acciones que nos pueden permitir sentirnos de una mejor manera. Eso significa entonces que nos debemos aprender a concentrarnos en aquellas actividades o en aquellas situaciones que sí podemos controlar. Pensemos, por ejemplo, frente a la inseguridad. ¿Qué puedo controlar yo?
Por ejemplo, puedo controlar en dónde estaciono mi auto para que esté en un sitio menos peligroso. Puedo controlar el tema de las seguridades de mi casa para estar en un ambiente más protegido y evitar que se vulnere frente a posibles agresiones que pudiera haber. Puedo evitar, por ejemplo, cuando estoy en la calle, ir caminando mirando el celular o sacando el celular en el medio de transporte, y evito de esa manera que pueda ser víctima de un asalto. Evitar estar en lugares muy despejados de gente, muy solitarios, evitar andar solo por la noche durante altas horas, a altas horas. Todas ese tipo de situaciones sí las puedo controlar yo y pueden permitirme que se aumente mi seguridad y el cuidado que puedo tener frente a mí y también frente a mi familia. Otro aspecto importante que tenemos que considerar es el controlar los pensamientos. ¿Qué pensamientos están invadiéndome siempre? Estoy siempre pensando en cosas negativas, en que todo puede ir mal, en que cualquier persona me va a hacer daño. ¿Cómo controlo eso? Si yo vivo, y decíamos hace un momento, llenos del temor, obviamente no voy a poder disfrutar de aquellas cosas buenas que también existen en la vida. También es importante que aprendamos a reducir la exposición frente a noticias negativas. Está muy bien que estemos informados, por supuesto, pero no es necesario tampoco que estemos mirando y remirando y volviendo a mirar aquellas noticias, sobre todo que son muy impactantes y que tienen que ver con esa crónica roja. ¿Por qué? Porque eso me va a alterar más y va a elevar esos temores, esos niveles de inseguridad, de temor y de incertidumbre que yo siento, y no me va a permitir funcionar adecuadamente. También es importante entonces que nosotros tratemos de mantener nuestras rutinas, nuestros estilos de vida de la forma más adecuada, buscando además realizar diferentes actividades, como por ejemplo cuidando nuestra condición física, porque si cuidamos nuestras condiciones físicas vamos a permitir también que mentalmente estemos mucho mejor. Entonces, cuidar nuestros hábitos de sueño, evitar la exposición a noticias que sean todo el tiempo negativas, procurar hacer actividades recreativas que nos mantengan más dispuestos a estar con una mejor actitud. Y finalmente también, si estamos muy tensos, si esta sensación de inseguridad nos está embargando mucho, buscar realizar actividades que nos permitan la meditación, que nos permitan relajarnos, que nos permitan compartir, por ejemplo, tiempo con aquellas personas que queremos, y de esa manera equilibramos. ¿Qué significa eso entonces? Que no podemos necesariamente, no está en nuestras manos reducir toda esa inseguridad que sentimos alrededor, pero sí está en nuestras manos tomar aquellas acciones que nos permitan cuidarnos, cuidar a nuestra familia y también bajar el temor excesivo que puede afectarnos a nuestra salud, tanto física como mental. Muchas gracias. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Estamos cada vez más cerca de la conmemoración del bicentenario de la batalla del Pichincha. 200 años después de esa gesta histórica que nos dio la libertad definitiva a esta tierra, al Ecuador, a Pichincha, a donde nosotros estamos. Esto no fue la batalla para liberar a la patria grande, no. Lo de Bolívar fue bastante más grande. Hubo batallas en Venezuela, hubo batallas en Colombia, hubo batallas en Ecuador, hubo batallas en Bolivia. Así es que no se dejen llevar por aquellos que queriendo cambiar la historia terminan diciendo cualquier cosa. Vaya, conozca los museos, lleve a sus hijos y a sus nietos a conocer el templete de la libertad allá arriba, en el barrio que lleva el nombre de la libertad. Conozca la Casa de Sucre, hable de nuestros próceres, converse con sus amigos y familiares sobre esa gesta histórica para que nuestros niños mañana no tengan que escuchar de cualquier concejal que diga que el mariscal Sucre murió en la batalla de Pichincha, o de cualquier prefecta que diga que Bolívar se abrazó con San Martín. Que Bolívar se abrazó con Martí. Perdón, yo también estoy un poco cambiando la historia. El próximo 24 de mayo, entonces vaya, conozca, empápese y celebre el bicentenario de la libertad en el Ecuador. En estos últimos días ha sido materia de discusión en las redes sociales y en los medios tradicionales los supuestos casos de acoso que existen en contra de las periodistas deportivas en varios medios de comunicación, particularmente en un medio muy importante de la ciudad de Guayaquil, que está dirigido por un importante radiodifusor, comunicador,
político, dirigente deportivo, que ha entrado en tela de duda sobre su caballerosidad o no, a partir de unas malhadadas expresiones que tuvo cuando fue invitado a un programa de análisis deportivo en un canal colega. Sin duda alguna, el acoso contra la mujer debe desterrarse en Quito, en el Ecuador y en el mundo. Las luchas de las mujeres buscan, entre otras cosas, no solamente la igualdad entre hombres y mujeres, sino también el respeto. El respeto se lo va inculcando en la casa. Haga un esfuerzo por formar a sus hijos en los valores del respeto y consideración a las mujeres, y a sus hijas fórmelas con los valores de la dignidad y la valentía para enfrentar cualquier tipo de abuso. Y usted, así como yo, ahora que ya estamos grandecitos, saquemos de nuestra mente la lógica de la galantería de parque, de la galantería de barrio. Más bien, enaltezcamos las virtudes de las mujeres que van más allá de su belleza física. Sin duda alguna, nuestras compañeras de vida, aquellas que están con nosotros dentro de nuestra sociedad, tienen bastantes más valores que los atributos físicos. No acose a la mujer, no lo haga, no es de buen gusto, y enseñe a sus hijos que eso no suceda. Sin embargo, sí podemos decir también que las mujeres en el Ecuador no solamente tienen que luchar desde la reactivación, no deben ser reactivas, deben ser propositivas también. Es decir, abrir espacios para que todas las mujeres en el Ecuador se sientan incluidas, se sientan respetadas y se sientan creídas. Y digo esto porque ahora mismo, a propósito de este escándalo que pulula en las redes sociales, al día siguiente en que apareció ese video infortunado, desdichado, desgraciado, que no tenía razón de ser, la misma periodista que había sido supuestamente acosada o acosada realmente, dio una declaración a partir de la cual ella decía que no se había sentido incómoda, que no se había sentido tampoco acosada, sino que más bien era el formato del programa. Y enseguida, las feministas que hacen de la lucha por las reivindicaciones una lucha política y que a veces no da lugar a ningún tipo de consideración, comenzaron a denostar la credibilidad de esta periodista, a decir que no ha de haber querido decir eso, que a lo mejor le impusieron ese discurso para no quedarse sin trabajo, que hay que ver el lenguaje no verbal que ella tenía y su compañero periodista que estaba al lado para darse cuenta que ella estaba mintiendo. Bueno, eso sin duda alguna demuestra que en el Ecuador tampoco hemos aprendido a respetar la posición de aquellas mujeres que no se consideran ni acosadas ni agredidas cuando existen este tipo de acontecimientos. Ustedes, quienes defienden los derechos humanos y hacen toda esa campaña de creer a las mujeres y sus testimonios, también deben hacer un esfuerzo por creer en aquellas que dicen no sentirse acosadas, que dicen no sentirse mal, que dicen no sentirse maltratadas. Caso contrario, ustedes, aquellas las que defienden los derechos de las mujeres, serán las primeras verdugas de aquellos que creen que esa forma de entender el mundo no es una forma necesariamente violenta o agresiva. Créanle a su compañera, no pongan palabras en su boca, no pongan pensamientos en su cabeza. Si es que ella dice que no se ha sentido acosada, crean que es así y cerremos el tema. Traigo a colación lo que sucedió hace algunos meses atrás con mi buen amigo y periodista Andrés Carrión Mena, quien en una entrevista a Daisy Dajomes, cuando vino ganando la medalla olímpica en levantamiento de pesas desde Tokio, le hizo una entrevista de lo más coloquial, tratando absolutamente todos los temas que tenían que ver con su formación deportiva, su lucha, su crecimiento personal, las virtudes que ella tenía como deportista. Y entre las preguntas, él le decía si es que ella sabía cocinar. Y se incendiaron las redes sociales. Llevaron al plano de que Carrión era un machista,
un misógino, que no tenía por qué preguntarle ese tipo de cosas. Después se logró demostrar que en todas las entrevistas o en gran parte de las entrevistas que él hace ese tipo de preguntas indistintamente de si son hombres o mujeres los entrevistados. Y cuando Deicida Gómez salió a decir que ella no se había sentido maltratada ni agredida por la pregunta, automáticamente las redes sociales terminaron el conflicto. Pero ahora no solamente que se incrementa, no solamente que se sigue hablando del tema ya durante 4 o 5 días, sino que también se duda de la palabra de la mujer presuntamente agredida. No revictimicemos a las personas. Si es que la periodista cree no estar agredida por quienes estuvieron en ese programa, pues ustedes, queridas defensoras de los derechos de las mujeres, tienen que creerle también y no atacar como lo están haciendo. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Por lo tanto, así como buscamos que a la mujer no se le acose, hagamos todo lo posible para que a la mujer se le crea siempre, cualquiera sea su posición, cualquiera sea su testimonio. No podemos entrar en una sociedad en donde se le cree lo que se quiere creer y lo que no nos conviene creer, pues simplemente se denosta. Mi solidaridad a todas las mujeres que sufren de acoso. Mi solidaridad con todas las mujeres que a veces tienen que soportar insinuaciones indecorosas para poder crecer en sus actividades. Mi solidaridad con todas las mujeres que día a día luchan contra la violencia machista. Pero entendamos también que para poder alcanzar una sociedad en equidad debemos conocer las dos partes, porque siempre el cuento, si es que se lo narra desde el lado de la Caperucita, el lobo va a terminar siendo siempre el villano. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Hasta luego. Chao. Editorial. El asalto a las instituciones, artículo de Ricardo Flores publicado en el portal digital 4 Pelagatos. Una variable mayoría legislativa está decidida a tomarse por asalto las instituciones del Estado. El primer paso es la Superintendencia de Bancos. A pesar de que la Comisión de Fiscalización elaboró un extenso informe en el que recomendó el archivo del juicio político en contra de Rudarregui, el Pleno de la Asamblea Nacional, con los votos del correísmo, Pachacuti y la Izquierda Democrática, decidió continuar con el juicio al actual superintendente de bancos. El problema no está en que el Pleno decida continuar con el juicio, está dentro de sus atribuciones, sino que no se haya tomado la molestia de leer el informe de la Comisión de Fiscalización ni los descargos presentados por la funcionaria. El proponente del juicio político, Darwin Pereira de Pachacuti, se limitó a repetir los mismos argumentos de acusación sin hacer mención al informe de la comisión ni las pruebas de descargo presentadas por la superintendente Rudarregui. Acudirá al Pleno a presentar su defensa. Sin embargo, la suerte parece estar echada y únicamente irá a cumplir una formalidad. Arregui puede haber incurrido en las faltas que señala el legislador Pereira, pero lo mínimo que se le pide al Pleno de la Asamblea Nacional es que antes de tomar una decisión, lea el informe de la comisión respectiva y refute las pruebas de descargo presentadas por la acusada. Nada de eso ha sucedido por el momento. La Superintendencia de Bancos es el trofeo menor y no es la principal autoridad a la que quiere interpelar esta mayoría legislativa, ya que conoce que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hoy fuera de su control, el encargado de escoger a su reemplazo. Para su mala suerte, la Comisión de Fiscalización tiene la intención de seguir el orden de prelación de las solicitudes de juicios políticos que han sido presentadas, y como han decidido tomarse por asalto todas las instituciones, existen unos cuantos juicios políticos pendientes antes de que puedan enjuiciar a los consejeros que conforman la nueva mayoría del Consejo de Participación y Control Social, que, sin duda, es la joya de la corona.
Continuarán con el juicio político al Contralor General del Estado, los vocales del Consejo Nacional Electoral, Procurador General del Estado, y recién entonces podrán enjuiciar a los vocales que conforman la nueva mayoría del Consejo de Participación y Control Social. Demasiado tiempo en el que esa nueva mayoría puede hacer algunas designaciones en las que tienen interés los partidos políticos que se encuentran impulsando estos juicios políticos. Tal es el afán de tomarse las instituciones que han pedido a la comisión que no siga el orden de prelación y que dé prioridad al juicio político a los consejeros de mayoría del Consejo de Participación y Control Social. Sin embargo, parece que ese pedido caerá en saco roto. Para la Asamblea Nacional los problemas del Ecuador se resumen en sus funcionarios. Nada más parece importar. El Consejo de Participación y Control Social, invento exitoso del correísmo para tomarse las instituciones por asalto, está condenado a desaparecer. En cualquier democracia civilizada es el legislativo la entidad encargada de designar a las autoridades de control y, si bien no es un mecanismo perfecto, puede evitar que todos los poderes del Estado se concentren en un mismo partido o movimiento político. Lamentablemente, la Constitución de Montecristi convirtió el Consejo de Participación y Control Social en el quinto poder del Estado, lo que dificulta su extinción. Sin embargo, mediante una reforma constitucional, se pueden eliminar ciertas atribuciones de dicho Consejo, particularmente las encaminadas a designar las autoridades de control del Estado. La nueva mayoría legislativa está al acecho de las instituciones y el gobierno nacional tiene la intención de evitarlo mediante el control del Consejo de Participación y Control Social, por lo que la única salida para evitar ese conflicto es que el presidente Lasso someta a referéndum la eliminación de las atribuciones de designación de funcionarios que hoy posee el Consejo de Participación y Control Social. De lo contrario, asistiremos de forma continua a una pugna de poderes para captar todas las instituciones del Estado y continuar con este fallido intento de democracia que es el Ecuador. Artículo de Ricardo Flores publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. El juego del presente y del futuro por Ramiro Ruiz. En estos días la prensa publicó que el país entrará en elecciones el próximo febrero del 2023, exactamente después de un año, último año de gestión y administración para alcaldes y prefectos. El próximo será de corte de pabilos y movimiento electoral. Un mal candidato demagogo, pero hábil para fabricar votos en barrios pobres de las grandes ciudades o en los pueblos donde combaten la pobreza, puede triunfar y tener en sus manos el destino de la población. La gente con escasa información es víctima fácil de promesas engañosas. Eligen a autoridades los pobres de recursos económicos y los pobres de conocimiento. Así también los fanáticos del populismo, como los conscientes del poder de la democracia y la economía liberal. Los votos sirven para poner el destino individual y social en manos de una persona acompañada de concejales, consejeros y ministros. La población escoge y pone en juego el presente y el futuro político. La mayoría de electores entrega el poder a los candidatos triunfadores, pero puede equivocarse. Ha sucedido en el país y en otros países del mundo subdesarrollado. Estamos asistiendo a una realidad cruda y ahora mismo. Un ejemplo es el sufrimiento de la gente por el aluvión de la Gasca del 31 de enero pasado. Aquí viene la relación entre las próximas elecciones y un problema que desata la naturaleza. El desastre de la Gasca tiene que ver directamente con las administraciones irresponsables que permitieron permisos de construcción en las laderas del volcán Pichincha. Permitieron el tráfico de tierras y la construcción de casas sin ninguna seguridad técnica. El resultado ha sido fatal: la destrucción de laderas, desforestación, obstrucción de quebradas que son desfogues naturales. Las autoridades electas de algunas administraciones pasadas y actuales han permitido la desgracia. No solo ellos, sino la codicia y la ignorancia de los tratantes que venden la felicidad de una casa mal hecha en lugares improcedentes.
Quito está confrontado del fenómeno de sobrepoblación, desorden y anarquía en el uso del suelo y la inexistencia de un plan maestro de desarrollo urbano, alcantarillado, agua potable, transporte y movilidad, seguridad ciudadana y otros contenidos del desarrollo de la capital metropolitana del país. De manera que la destrucción de la naturaleza tiene relación con la política y la conciencia de la población y el desorden social. No olvidemos que el medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y un momento determinado. Las ciudades son hogares de las sociedades y las casas hogares de las familias. Nuestro compromiso es cuidar el hogar, entonces contamos con un elemento de primera mano que tiene que ver con la educación y la cultura, que considera a la ciudad como un hogar donde nace, crece y se forma la persona y el ciudadano. Más todavía, el planeta entero es nuestro único hogar y el más grande y perfecto. A este hogar le debemos custodiar, respetar y amar. Este sería un compromiso limpio donde la codicia no tenga el más pequeño lugar. Sin embargo, en la mente de las autoridades y de los ciudadanos no hay un sistema de valores con el respeto y protección de la naturaleza. Se han desvanecido los valores sociales de solidaridad y seguridad de cada prójimo. Los ciudadanos seguiremos desamparados en manos de autoridades sin conciencia. Una catástrofe natural se puede cuantificar. Los especialistas calculan pérdidas por la destrucción de casas, calles, sistema de agua y alcantarillado. Los expertos calculan los daños de laderas, quebradas, deforestación y destrucción del ecosistema. Pero ¿cómo calcular la muerte de un ser querido? Ningún científico del mundo ha inventado todavía una máquina para calcular el dolor y el sufrimiento. En nuestras manos está la oportunidad de prevenir el futuro sin desastres y más bien con seguridad y cuidado de nuestro hogar. Y esto se puede alcanzar con un acto importante al depositar el voto por un candidato honesto, práctico, en la solución de problemas urbanos y conscientemente de preservar el ecosistema. Ramiro Ruiz. Nebot mal con Cynthia Viteri, mal sin ella. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Pocos temas han agitado tanto la conversación como la boda de Cynthia Viteri y Juan Carlos Vázquez, el oscuro operador de Tross que se hizo célebre por su trabajo con los hermanos Alvarado durante el Correato. Que la novia estuvo regia, que lució un cuerpo de envidia para las veinteañeras, que su vestido fue hermoso, que copió a la supermodelo Bella Hadid, que se casó siendo abuela y 14 años mayor que el novio, que eso muestra que es una mujer empoderada. Los efectos de la ceremonia en la conversación muestra que este ha sido un operativo de imagen exitoso para la alcaldesa de Guayaquil. En esa conversación nadie se acordó de sus escándalos por los contratos que firmó y que ahora investiga la Fiscalía. Nadie mencionó el episodio de las camionetas en el aeropuerto o la autorización para que se haga un partido de fútbol con aforo completo cuando recién iniciaba la pandemia. La boda creó la sensación del nacimiento de una estrella, de una Wonder Woman sin pasado ni sombras. Para ciertos observadores, sin embargo, en la boda hubo episodios que permiten poner la mirada un poco más allá de los pliegues del tan mentado vestido de la novia. Entre esos está la decisión de Jaime Nebot de ir al ágape nupcial, una decisión que resulta ser una suerte de alegoría de lo que ocurre políticamente en Guayaquil de cara a las elecciones para la alcaldía. No le entusiasmaba asistir, pero tampoco podía dejar de hacerlo. El exalcalde y la actual alcaldesa se necesitan mutuamente. Romper vínculos resultaría demasiado oneroso para ellos. Nebot, a pesar de que no está cómodo con la forma como ella maneja la alcaldía,
ni con la relación política que ella tiene con el oscuro operador del Troll Center correísta, sabe que a estas alturas no tiene ninguna otra carta para las elecciones de febrero de 2023. Solo Viteri garantiza al Partido Social Cristiano por ahora a seguir en la alcaldía que controla desde hace 30 años. Esto porque Viteri está bien posicionada en los sondeos, tiene entre un 60 y un 66% de aprobación, y Nebot no tiene en su círculo a nadie con mejores posibilidades. Así que Nebot llegó al festejo a las 8 de la noche, saludó a los novios, se sentó en una mesa junto a la prefecta del Guayas, Susana González, y del viceprefecto y exalcalde de San Borondón, José Cocoyuñez. También departió con el empresario Francisco Alarcón y con Luis E. Gómez, presidente de RTS. Permaneció por 50 minutos y abandonó el lugar. Nebot apoya a Viteri y aparece junto a ella, pero sin entusiasmo. Según personas cercanas, el líder del Partido Social Cristiano está preocupado de que los escándalos que estallaron a la alcaldesa hace más de un año y están siendo procesados por la Fiscalía, los contratos de letras vivas o el de la limpieza de las calles de la ciudad, les salpiquen en la campaña electoral, o que aparezcan con fuerza otros temas que se comentan en la ciudad y cuyo protagonista es el esposo de la alcaldesa. Precisamente Nebot y la cúpula del Partido Social Cristiano lograron que Viteri echara abajo un contrato por $300,000 que había firmado con su ahora esposo, Juan Carlos Vázquez, para el manejo de las redes sociales y de su imagen. Por el mismo motivo, lo eliminó de su equipo de asesores. Se sabe que Vázquez, que pasó de asesor a novio y desde este 14 de febrero a esposo, célebre por su empresa CIMAG, que operaba el Troll Center correísta, que con la siniestra cuenta El Patriota acosaba e insultaba a los críticos del correato, tiene una importante influencia en el municipio de Guayaquil. Para Cynthia Viteri es importante tener buenas relaciones con el ex alcalde. Si bien las cifras de las encuestas la colocan como la opción sólida, también es cierto que gran parte de ese apoyo se debe a que el electorado, el guayaquileño, le tiene un aspecto casi congénito al Partido Social Cristiano, desde la primera administración de León Febres Cordero en 1992. Cynthia Viteri fácilmente puede ganar las elecciones tal y como están las cosas, pero sin el apoyo de Nebot eso no es tan claro, dijo a Cuatro Pelagatos el analista guayaquileño Carlos Ferrín. Ambos saben que no se pueden separar. Viteri es un caso político particular. En las clases medias y altas genera mucha resistencia y luego de la pandemia su gestión estuvo muy mal evaluada. Sin embargo, ella logró remontar la mala percepción del electorado con un giro en su campaña de comunicación. Ahora hace más énfasis en las obras que en su figura y ha emprendido campañas populistas que le ayudan en los sectores más populares como la distribución de kits de alimento. Viteri ha logrado, según Ferrín, humanizar la gestión que dejó Nebot, visitando los barrios más pobres, poniendo más énfasis en el tema de la arborización y en la promoción de su apego a los animales. Nebot jamás se hubiera fotografiado abrazando un gato, por ejemplo. Viteri tiene amplias posibilidades de ser reelecta y Nebot de evitar con ella que el correísmo arrebate con Jimmy Jairala el polo de poder que representa Guayaquil. Ella sabe a su vez que Nebot es importante para cimentar sus chances de triunfo. Su relación está marcada por la mutua conveniencia. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Plan minero en la Asamblea. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en diario El Expreso. Esta tarde el Pleno de la Asamblea cometerá otro despropósito, el enésimo. Conformará una nueva comisión ocasional, tácita aceptación de que las permanentes no sirven para nada, esta vez con el fin de revisar las concesiones mineras en el territorio nacional. Supuestamente para precautelar, entre otras cosas, los derechos a la salud y a un ambiente sano en las zonas afectadas. El CAL ya dio su visto bueno.
Claro que el presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Washington Varela, de Sociedad Patriótica, reclama que ese asunto le compete, pero se trata de entregárselo en bandeja al proponente, el legislador de Pachacutic por la provincia de Imbabura, Mario Ruiz, lo cual es más o menos como conformar una comisión para revisar los contratos truchos en el municipio de Quito y dársela a Jorge Yunda. En Imbabura, la minería es un negocio retorcido en el que hasta un empresario formal como Carlos de Miguel de la compañía Janrine termina preso en un allanamiento por esconder un arsenal de pistolas, fusiles y suficientes municiones como para asaltar el Palacio de Invierno de los Ares. En ese negocio retorcido, Ruiz está metido hasta las orejas, se fotografía sin pudor con los dirigentes de la minería ilegal de Buenos Aires. Él y su asesor de despacho se querellan, a título personal, como ha dicho, no como asambleísta, contra empresas que operan en concesiones legales. Su esposa ha sido denunciada por activistas antimineros por recorrer las minas de Imbabura y Azuay en vehículos oficiales de la asamblea. Hasta se lo ha denunciado ante la fiscalía por supuestamente extorsionar a los mineros legales pidiéndoles dinero y puestos de trabajo a cambio de apaciguar a los pobladores, que por este servicio cobra $80,000, dice la denuncia interpuesta por el mismo Carlos de Miguel, quien parece tratar de convencernos de que para ser minero en este país hay que ir armado hasta los dientes. Lo de fondo no es que la asamblea quiere entregar a Ruiz la comisión ocasional sobre asuntos mineros a pesar de su rabo de paja, sino precisamente por causa de él. Con un rabo de paja al frente del asunto, todos se sienten más tranquilos. Especialmente los amiguis incondicionales de la nueva mayoría, el correísmo y Pachacuti, que parecen tener todo que ver con el escándalo de minería ilegal en la provincia del Napo que acaba de destapar la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, con el operativo del pasado domingo. Ocurre que las actividades ilegales tenían lugar en terrenos de la compañía china Terraer, que las toleró mucho tiempo, y la concesión de Terraer la otorgó el correísmo. Ocurre también que entre el medio centenar de retroexcavadoras de hasta $250,000 que fueron incautadas, varias pertenecían a gobiernos locales de la provincia de Napo. Y adivinen a qué partidos pertenecen los gobiernos locales del Napo. Exacto, correísmo y Pachacuti. Ocurre que entre esos alcaldes figura uno, el correísta Andrés Bonilla de Archidona, que según Fernando Villavicencio, que no suele hablar en vano, recibió 3 concesiones mineras. Y otros cuadros provinciales tienen intereses en las minas, como César Espíndola, candidato correísta a la alcaldía de Tena. Así que lo que va a ocurrir ahora ya está escrito. La nueva mayoría entregará a Mario Ruiz la comisión para tratar temas mineros y entre todos echarán tierra sobre los asuntos espinosos. Y mientras tanto, llamarán a juicio político a la ministra de Gobierno para que no joda, con cualquier pretexto estúpido, no importa. Asambleístas estúpidos que se hagan cargo sobran. Artículo de Roberto Aguilar publicado en diario El Expreso. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Viernes, último día de la semana. Hoy salga de su trabajo, vaya a darse una vuelta, visite el centro histórico, conozca las maravillas turísticas que tiene esta ciudad. Lleve a sus hijos a una cafetería, a tomar un helado, salga con su familia, con su madre, con sus hermanos y ayudemos a la reactivación económica de todos esos sectores que tanto lo necesitan. Hoy quiero concluir la semana hablando sobre lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional.
que hace referencia justamente a la aprobación de la ley de aborto por violación. Después de una serie de inconvenientes, después de una serie de suspensiones y al llegar a una suspensión final de la votación, la Asamblea resolvió aprobar el proyecto de ley de aborto por violación. Una vez más, se ha configurado el atajo que han tomado ciertos sectores para pasarse por encima de la Constitución de la República. La Carta Magna dice que el Ecuador es un país que protege la vida desde la concepción, pero mediante una sentencia de la Corte Constitucional que concluyó su periodo hace unos días atrás, se resolvió que ya no la defendemos desde la concepción, sino a partir del regateo que los asambleístas hagan en la promulgación de la ley. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Pues este proyecto de ley pasará al Ejecutivo, en donde el presidente de la República tendrá la facultad de vetar total o parcialmente aquel proyecto de ley. Así es que esperemos que prime el sentido común, que prime la racionalidad, que sigamos entendiendo que en el Ecuador no se ha agotado el debate aquel con respecto a la vida desde la concepción. Así es que esperaremos con paciencia lo que haga el presidente de la República. Constitucionalmente tiene la posibilidad de vetar el proyecto de ley y veremos si es que en efecto se decanta por la vida o por una posición que no ha sido lo suficientemente debatida en el Ecuador. Estemos vigilantes de aquello y colaboremos para que en el debate público permanentemente se siga hablando sobre la vida como valor fundamental de una sociedad y como un derecho humano irrenunciable. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Blog de la Noticia. Nos vemos el lunes. Chao. Hasta luego. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un buen fin de semana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.